El 18 de julio de 2018, una joven de 20 años salió a correr por las tranquilas calles de Brooklyn, Iowa. Era una tarde de verano como cualquier otra, pero Molly Tibbetts nunca regresó a casa. Lo que comenzó como una desaparición misteriosa se transformó en uno de los casos más seguidos de Estados Unidos, revelando una verdad tan oscura como los campos de maíz, donde finalmente hallaron su cuerpo. Para comprender esta tragedia primero debemos conocer a Molly. Molly Cecilia Tibbetts nació el 8 de mayo de 1998 en San Francisco, California. Era la segunda de 3 hermanos en una familia amorosa y unida. Cuando tenía 2 años sus padres se mudaron a Brooklyn, Iowa, un pequeño pueblo de apenas 1,500 habitantes donde todos se conocían. Molly era una joven llena de luz, con una sonrisa contagiosa, sentido del humor encantador y una pasión por la vida que inspiraba a todos a su alrededor. Sus amigos la describían como una persona leal, compasiva y siempre dispuesta a ayudar. En julio de 2018, Molly acababa de terminar su segundo año en la Universidad de Iowa, donde estudiaba psicología. Era una estudiante brillante, con grandes sueños para el futuro. Ese verano había regresado a Brooklyn para trabajar en el Grinnell Regional Day Camp, cuidando a niños, un trabajo que amaba profundamente. Además, mantenía una relación estable con su novio Dalton Jack, quien trabajaba en una empresa de construcción. Esa semana, Dalton estaba fuera del pueblo por motivos laborales, mientras Molly se quedaba cuidando a los perros de su hermano en su casa de Brooklyn. Correr era su pasión. Sin importar el clima o el cansancio, salía todos los días a trotar. Para ella, correr era su momento de paz, una especie de meditación. Sin embargo, aquella rutina que tanto amaba sería la que la pondría en el camino de su asesino. El 18 de julio parecía un día completamente normal. Por la mañana Molly trabajó en el campamento. Los niños la adoraban, y ese día jugaron y rieron bajo el sol de Iowa. Después del trabajo volvió a la casa donde se hospedaba. Era una zona tranquila, un lugar donde nadie cerraba las puertas con llave, porque en ese pueblo casi nunca pasaba nada. A las 5:30 de la tarde, Molly se puso su ropa deportiva, un top negro, pantalones cortos y sus auriculares. Tomó su celular y salió a correr como siempre. Según los registros de su teléfono, siguió su ruta habitual, pero ese día, alguien la estaba observando, alguien que conocía sus horarios y que había decidido acercarse a ella. Molly saludó a algunos vecinos mientras corría, sin imaginar que estaba siendo seguida. Entre las 7:30 y las 8 de la noche, algo terrible ocurrió. Esa noche tenía planes de ver una película con su novio por FaceTime, pero cuando Dalton intentó llamarla alrededor de las 10, ella no respondió. Pensó que se había quedado dormida tras correr. A la mañana siguiente, jueves 19 de julio, Molly no se presentó a trabajar. Era extraño. Ella jamás faltaba sin avisar. Sus compañeros intentaron contactarla, pero el teléfono iba directo al buzón. Su madre, Laura Calderwood, también la llamó varias veces sin éxito. La preocupación creció rápidamente. Cuando Dalton regresó al pueblo esa noche, fue directo a la casa donde Molly se hospedaba. La puerta estaba cerrada, pero al entrar, notó que todo estaba en orden. Los perros estaban allí, la computadora encendida, sus lentes de contacto en el baño, su billetera e identificación sobre la mesa. Lo único que faltaba era Molly, su celular y la ropa deportiva. Era como si hubiera salido a correr y se hubiera desvanecido en el aire. A las 5:30 de la mañana del 20 de julio, 26 horas después de su desaparición, su familia reportó oficialmente el caso al sheriff del condado de Poweshiek. Lo que comenzó como una búsqueda local pronto se convirtió en un caso nacional. Los investigadores actuaron de inmediato.
Interrogaron a familiares, amigos, compañeros y vecinos. Todos coincidían. Molly era feliz, equilibrada, sin enemigos ni motivos para desaparecer. No había señales de fuga voluntaria. Ante la posibilidad de un secuestro, el FBI se unió al caso casi de inmediato. Brooklyn, Iowa, un pueblo normalmente silencioso, se convirtió en el epicentro de una operación nacional. Cientos de voluntarios peinaron los campos de maíz, ríos, carreteras y zanjas. Helicópteros con cámaras térmicas, drones y perros rastreadores participaron en la búsqueda, pero no había rastro de Molly Tibbetts. Los agentes comenzaron a analizar cada aspecto de su vida: su teléfono, redes sociales, correos y registros de actividad. Revisaron llamadas, mensajes, ubicaciones y cámaras de seguridad. Cada detalle era examinado con minuciosidad. Como dicta el protocolo, su novio Dalton fue uno de los primeros en ser investigado. Sin embargo, su coartada era sólida. Estaba trabajando a 160 kilómetros de distancia, y varios testigos confirmaron su presencia. Pronto fue descartado como sospechoso. Los días se convirtieron en semanas. La familia Tibbetts organizó conferencias de prensa, rogando por información. Su padre, Rob Tibbetts, con la voz quebrada, dijo ante las cámaras: «Molly, si estás viendo esto, te amamos. Queremos que vuelvas a casa». Las lágrimas de su familia conmovieron a todo el país. Las redes sociales estallaron con el hashtag #ChapFindingMolly. Su rostro aparecía en noticieros nacionales, vallas, supermercados y postes de luz. La recompensa por información llegó a $400,000. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no había pistas firmes. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Hasta que los investigadores recurrieron a la tecnología. Revisaron decenas de cámaras de seguridad en un radio de varios kilómetros. En una grabación casera, algo llamó la atención. Se veía a una joven corriendo que coincidía con la descripción de Molly. A las 7:45 p.m. Una cámara captó su figura trotando. Pero, segundos después, otro detalle heló la sangre de los agentes. Un Chevrolet Malibu negro la seguía lentamente. El vehículo se detenía, avanzaba, giraba y volvía a aparecer, como si diera vueltas observándola. El patrón se repitió en distintos puntos. El conductor claramente la estaba siguiendo. Con esta pista, los investigadores se centraron en identificar ese automóvil. En un pueblo tan pequeño, no había muchos vehículos de ese modelo. Tras días de búsqueda, lograron localizarlo. Pertenecía a una granja lechera local llamada Yarraby Farms, en las afueras del pueblo. El conductor era un joven de 24 años llamado Christian Bajena Rivera, inmigrante indocumentado que trabajaba en la granja como peón. Era descrito como un hombre callado, reservado y de bajo perfil. El 20 de agosto de 2018, exactamente un mes después de la desaparición, los agentes interrogaron a Rivera. Al principio, negó conocer a Molly o saber algo del caso. Pero cuando le mostraron los videos donde su vehículo seguía a la joven, su historia cambió. Admitió que la había visto correr y que se sintió atraído por ella. Confesó haberla seguido en su auto y luego acercarse a pie. Según él, Molly le pidió que la dejara en paz y amenazó con llamar a la policía. Rivera insistió en seguirla. Ella intentó escapar, pero él la atacó. En su versión, afirmó que bloqueó su memoria tras ese momento, y lo siguiente que recordaba era conducir con el cuerpo de Molly en el maletero. Rivera condujo a los agentes hasta un campo de maíz, a unos 19 kilómetros del lugar donde ella fue vista por última vez. Allí, bajo hojas y tierra, encontraron su cuerpo. El 21 de agosto, 34 días después de su desaparición, la familia recibió la noticia que tanto temía. Molly había sido hallada, pero sin vida.
La autopsia reveló que había muerto por múltiples heridas de arma blanca. Luchó hasta el final. El cuerpo estaba en descomposición avanzada debido al calor del verano, pero los forenses lograron determinar la causa exacta de muerte. Cristian Bajena Rivera fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. A pesar de su confesión y de haber guiado a los agentes hasta el cuerpo, se declaró inocente. El juicio comenzó en mayo de 2021, casi 3 años después del crimen. Por la enorme atención mediática, se trasladó al condado de Scott, Iowa, para garantizar un jurado imparcial. La fiscalía presentó un caso contundente: el video de vigilancia que mostraba su vehículo siguiendo a Molly, su confesión grabada en video, su colaboración directa con la policía para hallar el cuerpo y evidencia de ADN que lo vinculaba con el crimen. Pero la defensa intentó una estrategia desesperada. Rivera cambió su versión y afirmó que 2 hombres enmascarados lo habían secuestrado y obligado a conducir mientras ellos atacaban a Molly. Aseguró que lo amenazaron para que se deshiciera del cuerpo. Sin embargo, esta versión era incoherente y contradecía su declaración inicial. La defensa intentó introducir el testimonio de otra persona que supuestamente había confesado el crimen a su novia, pero el juez lo rechazó por falta de pruebas. El jurado no creyó la historia de Rivera. Después de 7 horas de deliberación, el 28 de mayo de 2021, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. En la sala, la familia de Molly rompió en llanto. No eran lágrimas de alegría, sino de alivio. El responsable pasaría el resto de su vida en prisión. En agosto de 2021, Sabor Rivera fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, la madre de Molly, Laura Calderwood, se dirigió al asesino con voz temblorosa pero firme. Tú no solo mataste a Molly, mataste una parte de cada persona que la amaba. Cada mañana despierto, y por un instante olvido que ella se fue, hasta que la realidad vuelve a golpearme. Es un dolor que nunca termina. El padre de Molly, Rob Tibbets, recordó su risa contagiosa, sus sueños de ser psicóloga infantil y su deseo de ayudar a los demás. Ella habría hecho una diferencia en este mundo, pero tú le quitaste esa oportunidad. Dalton Jack, su novio, habló con la voz quebrada. Se suponía que íbamos a envejecer juntos, tener hijos, construir una vida. Ahora solo me quedan recuerdos de lo que pudo ser. Sus hermanos también compartieron su dolor. Hablaron de los momentos familiares que ella no vivirá, las bodas donde no será dama de honor, los sobrinos que nunca conocerán a su tía Molly. Durante todas las declaraciones, Rivera permaneció impasible, sin mostrar emoción ni arrepentimiento. Su silencio solo profundizó la herida. Antes de dictar sentencia, el juez fue contundente. Usted cometió un acto de violencia sin sentido contra una joven inocente que no le había hecho ningún daño. Usted la persiguió, la atacó y le quitó la vida. Por eso, pasará el resto de sus días en prisión. Y así terminó uno de los casos más tristes y conmovedores de los últimos años en Estados Unidos. La historia de Molly Tibbets dejó una huella imborrable, una comunidad que aprendió a no confiar ciegamente en la tranquilidad de sus calles y una familia que, aunque obtuvo justicia, jamás recuperará la paz que perdió aquella tarde de verano.